Listo, arrancamos la clase entonces de hoy para revisar el tema de composición de funciones. La composición de funciones es un tema bastante y comúnmente utilizado en el área de ingeniería, sobre todo, ¿ok? En el área de producción, en el área de procesos, en lo que es en el proceso de fabricación o el proceso de producción de bienes y servicios. A veces, digamos, siempre hay dudas sobre para qué nosotros utilizamos todos estos conceptos que aprendemos, digamos, en cálculo diferencial y en cálculo integral. Y de verdad que este es uno de los temas que más tiene, digamos, utilidad y aplicación al momento de nosotros eh, trabajar con el diseño de sistemas y el diseño de procesos. ¿Ok? Ya vamos a ver, en la medida que vayamos viendo las clases, la clase, el desarrollo de la clase, les voy a ir entonces haciendo el comentario, ¿ok? De dónde está, digamos, la utilidad práctica de este concepto. Entonces, para ello vamos a comenzar con la definición de lo que es la composición de funciones. Para componer funciones es necesario al menos tener dos funciones. ¿Ok? Entonces, conocidas, ¿sí? Conocidas dos funciones, digamos f y g, vamos a llamar función compuesta, ¿sí? La función compuesta f o g, y aquí estamos introduciendo un nuevo operador matemático para ustedes, que es el operador O. O sea, parece una O, pero es un círculo, ¿ok? Un círculo pequeño allí entre la definición de f y la definición de g, al que vamos a llamar compuesta con, ¿sí? F compuesta con g. Esto se lee así, f compuesta con g. Entonces, repito acá, ¿verdad? Conocidas dos funciones f y g. Cuando nosotros nos dicen conocidas dos funciones, es porque nosotros sabemos exactamente la definición de f y exactamente la definición de g. Quiere decir que nosotros vamos a conocer, o sea, el comportamiento y el modelo matemático que representa la función f y el comportamiento o el modelo matemático que representa la función g. O sea, en el ámbito de la ingeniería vamos a conocer el proceso que representa f y el proceso que representa g. ¿Ok? Entonces, conocidas esas dos funciones, f y g, entendiéndose por función, o sea, si recuerden que el concepto de función es fundamental, porque ¿qué es una función? Una función la podemos traducir, ¿ok? En una sola palabra como transformación. O sea, una función es algo que es capaz de transformar. ¿Qué transforma? En este caso, en el contexto del cálculo diferencial en una sola variable, transforma un valor de x en un valor de y. Ese es el concepto de función. Pero lo hace de una manera muy particular, porque esta transformación, digamos, es uno a uno, donde cada uno de los valores de x que pertenecen al dominio, ¿ok? Al conjunto de partida, debe tener una y nada más que una sola imagen en el conjunto de llegada. O sea, cuando a mí me dicen aquí conocidas dos funciones, f y g, es porque tanto para f como para g, nosotros conocemos el comportamiento de la función, ¿ok? Conocemos entonces su dominio, conocemos su rango inclusive, y conocemos la manera como se transforma el valor de x en el valor de y. Eso es conocer la función, conocer el comportamiento completo de la función, como ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿ok? Que yo recuerden que cuando nosotros estudiamos una función, si estudiamos cuál es su dominio, estudiamos dónde la función crece, dónde la función decrece, estudiamos dónde la función es positiva, dónde la función es negativa, dónde la función es igual a cero, ¿sí? Dónde la función es cóncava, dónde la función es convexa, ¿ok? ¿Cuál es el rango de la función? Si la función es inyectiva, si la función es sobreyectiva, si la función es biyectiva. Eso es conocer una función como tal. Entonces, vamos a suponer que ya conocemos a f y a g. Ahora definimos una función compuesta con este nuevo operador que es el f o g. ¿Ok? Y entonces para ese operador f o g también vamos a denominar la composición de f y g. O sea, cuando hablamos de f o g, ya hablamos de la composición de f y g y lo vamos a definir mediante esta operación. Cuando yo defino f o g de x, ¿ok? Es porque entonces, ¿ok? Nosotros tenemos acá una f que se evalúa en el valor de g de x. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, fíjense, partiendo del valor de x, ¿ok? Primero es necesario conocer la transformación de x en el valor de g. Y una vez que estamos en el valor de g, es decir, en el rango de la función g, entonces nosotros a partir de allí evaluamos a la función f en ese valor imagen de la función g y es entonces donde obtenemos la composición de f con g. O sea, la función compuesta lo que nos establece o lo que nos presenta es una manera de nosotros
entrelazar dos procesos, ya hablando en el ámbito de la ingeniería y en la aplicación que puede tener esto para la ingeniería. Es decir, que si yo conozco la función g y lo vemos en términos de proceso, o sea, si nosotros tenemos acá a la función g y lo vemos como un proceso, recuerden que todo proceso va a existir, ya, vamos a copiarlo mejor, para todo proceso, nosotros podemos considerar, por ejemplo, si tenemos un proceso al que llamamos nosotros G, es porque entonces acá la entrada a ese proceso es X y entonces la salida de ese proceso es G de X. ¿Eh? Entonces aquí tenemos un proceso, ¿ok? Que se inicia en X, ¿ok? Y finaliza en G de X. Es decir, vamos a suponer los insumos entran, ¿ok? X es un insumo para el proceso, es una entrada para el proceso, y entonces se obtiene un producto intermedio, digamos, G de X. Una vez que nosotros obtenemos G de X, entonces nace, para la definición, nace la, el proceso, digamos, F, el proceso F. Y en ese proceso F, ¿qué toma como referencia? Si nosotros ahora lo vemos como una cajita, un proceso, y entonces es donde decimos que el proceso F toma el valor de G, ¿ok? Entra aquí el valor de G, ¿ok? Y sale F, pero fíjense que cuando era G nada más, entraba X y salía G de X, porque ahora decíamos que este proceso G lo que hace es determinar una imagen de X en el proceso G, y por eso a eso le llamamos G de X. Pero si ahora en el proceso F entra el valor de G, entonces la imagen de G de X en el proceso F es lo que nosotros llamamos F de G de X. Y eso es lo que para nosotros es la función compuesta. ¿Ok? O sea que componer una función no es más que determinar una función inicial, ¿ok? Una función inicial a la que vamos a llamar función interna, ¿sí? A la función g normalmente se le llama la función interna, y luego que conocemos el valor de la función interna, entonces la evaluamos en otra función a la que llamamos f, y entonces esta la conocemos como la función principal. Vamos a hacer esa anotación que es interesante. ¿Sí? Este de aquí, esta primera transformación, nosotros le llamamos la función interna, ¿ok? Y a esta transformación la vamos a llamar la función principal. O sea que la función principal, digamos, en una función compuesta, es aquella, ¿ok? Es aquel proceso, es aquella transformación que se realiza al final, ¿sí? La última transformación que se puede realizar para obtener el producto como tal. Porque entonces acá nosotros esta salida intermedia la podemos obviar, y es aquí donde nosotros decimos que vemos a la función compuesta como un proceso mayor, y al verlo como un proceso mayor, esta de aquí sería la entrada. ¿Sí? Esta sería la entrada, ¿ok? Y pasamos directamente a este valor, que sería, pues, la salida. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es inclusive como cuando uno compra un boleto de avión. Por ejemplo, nosotros podemos ir, eh, considérese que vamos saliendo, por ejemplo, de aquí de Venezuela y queremos ir, por ejemplo, a México. ¿Ok? Normalmente no hay un vuelo directo que vaya de Venezuela a México, ¿ok? O por ejemplo de Venezuela hasta Ámsterdam, por ejemplo. O sea, no hay, esos vuelos no son directos, sino que esos vuelos normalmente necesitan una conexión, un punto de conexión interno, un puerto internacional, ¿ok? Entonces, cuando nosotros podemos comprar un boleto saliendo de aquí de Venezuela, ¿ok? Simplemente decimos, mira, yo quiero ir a México,
entonces yo voy directamente y compro un boleto para la Ciudad de México. Pero cuando la aerolínea hace el diseño, ¿ok? De cómo nosotros vamos a hacer ese viaje como tal, normalmente vemos entonces que hay una escala. Podemos salir, ¿ok? A nivel administrativo se toma que salimos de aquí de Venezuela y podemos hacer, por ejemplo, una escala en Panamá y luego que estamos en Panamá hacemos un transbordo y nos vamos entonces a México. O nos vamos a un país en Europa, por ejemplo. Entonces, eso es lo que normalmente sucede. O sea, nosotros cuando compramos un boleto, ¿ok? De esas características, sobre todo internacional, ¿ok? Ah, pasamos, ¿ok? Hacemos un boleto de entrada y salida, ¿ok? O sea, de dónde hacemos partida y en dónde hacemos llegada. Pero normalmente cuando hay escalas, en esos vuelos largos hay escalas porque vamos a un puerto intermedio, ¿ok? De conexión internacional y entonces salimos desde un puerto en Venezuela, pasamos por ese puerto internacional que puede ser Panamá, por ejemplo, y de Panamá entonces pasamos al otro puerto que es un puerto en México y así sucesivamente. Entonces allí fíjense que es una aplicación de lo que es la función compuesta. También en ingeniería, en los procesos de producción, nosotros podemos ver esta entrada X como simplemente una materia prima en un proceso de producción. ¿Ok? Y estas funciones que están acá de forma que conforman el proceso de producción son todos aquellos pasos, procedimientos, actividades y tareas que se diseñan para que al final nosotros tengamos un producto terminado que lo podemos conseguir ya sea en un centro de distribución como un supermercado, o una tienda o etcétera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en todos esos procesos de producción se conciben, ¿ok? Se concibe el proceso como la composición de diferentes funciones y donde cada uno de los procesos, ¿ok? En los que la materia prima se va transformando, es decir, que a la materia prima se le va agregando valor en cada uno de esos procesos hasta que nosotros encontramos un producto terminado. ¿Ok? Ese es un ejemplo de lo que puede ser la composición de funciones y la utilidad que tiene, por ejemplo, para nosotros en ingeniería cuando estamos diseñando, pues, diseñando procesos como tal. ¿Ok? Ahora, si nosotros ahora vamos a manejar, por ejemplo, dos funciones, manejamos una función interna y entonces esta función, esta primera función, ¿ok? Que se genera, esta primera imagen que se genera es producto de lo que llamamos una función interna y la última transformación, ¿ok? La última transformación es la que nosotros vamos a llamar función principal, ¿ok? Ahora vamos entonces con los ejercicios, ¿ok? Para entonces poner, digamos, a prueba el concepto de composición. Vamos entonces con el siguiente ejemplo, sencillito, ¿no? Para empezar, si f de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a x menos 1, encuentra las funciones compuestas f o g y g o f. ¿Ok? Bueno, si vamos a dar solución a un problema como este, fíjense bien lo que hacemos. En este caso, ¿ok? Planteamos primero, o sea, si vamos a calcular f compuesta con g de x, hay que comprender, ¿ok? Que, y le voy a hacer siempre, voy a estar pendiente de hacerle esta denotación, o sea, en este caso, la g sería la función interna y en este caso f, ¿ok? Vamos a considerarla como la función principal, ¿sí? Así entonces, hacer f compuesta con g, lo que nos queda es f evaluado en g de x, ¿ok? Hay varias formas de, digamos, abordar esto de acá. Porque una primera, ¿ok? Una primera puede ser, fíjense, si es f de g de x y nosotros tenemos f de x igual a x al cuadrado, ¿qué significa esto? Que donde va x, fíjate bien, donde va x, ahora vamos a utilizar g de x. Y entonces, si aquí f de x me dice que es x elevado al cuadrado, y aquí ahora yo tengo, en vez de x, tengo g de x, entonces eso quiere decir que acá lo que yo voy a calcular es g de x elevado al cuadrado. Obsérvese bien, o sea, obsérvese bien lo que tenemos acá. ¿Ok? Fíjate, f de g de x, pero si aquí esta x me la están comparando con g de x, ¿ok? Entonces aquí en donde va x, yo tengo que colocar
g de x. ¿Eh? Porque aquí me dice x al cuadrado y como la x en este caso es g, entonces sería g de x al cuadrado, lo que me hace a mí considerar que cuando se reemplaza el valor de g de x, porque fíjense, ¿quién es g de x? Ahora g de x es x menos 1 y entonces nosotros podemos decir que en este caso es x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Y esta sería entonces la función compuesta. ¿Ok? A veces también hay otra manera de hacer este planteamiento. O sea, cuando yo tengo f compuesta con g evaluado en x, que se interpreta como f evaluada en g de x, ¿ok? Nosotros podemos considerar, oye, pero observa que la función g de x, fíjate, en este caso, yo puedo ver, es primero la función g de x. Entonces, ¿quién es g de x? G de x es esta función que está aquí. G de x. Ah, entonces yo puedo decir que como g de x es x menos 1, entonces yo evalúo a f no en x, sino en x menos 1. Entonces ahora tengo, en vez de x, tengo x menos 1. ¿Ok? Y luego, fíjate, si f de x es x al cuadrado, ¿sí? Si cuando yo considero x es x al cuadrado, ahora que tengo como función interna x menos 1, entonces digo que es x menos 1 elevado al cuadrado. O sea, de ambas maneras se obtiene el mismo resultado. O sea, el enfoque, digamos, o el planteamiento puede ser diferente, pero de igual manera aquí lo tengo x menos 1 al cuadrado y aquí también se obtiene x menos 1 al cuadrado. ¿Eh? El resultado es el mismo. Entonces, esos son los dos enfoques. O considera primero reemplazar a la función g en el modelo de f, que es x al cuadrado, y digo g de x elevado al cuadrado, y luego es que hago el reemplazo de g de x por su definición, que es x menos 1, y me queda x menos 1 al cuadrado, o inicialmente puedo considerar que la función g es x menos 1, y ahora sí, si f de x es x al cuadrado, entonces f de x menos 1 sería x menos 1 elevado al cuadrado. O sea, ¿qué es lo que hace la función compuesta? O sea, vamos a considerar, por ejemplo, eh, un caso práctico. Fíjate, un caso práctico. ¿Qué es lo que hace la función compuesta? Considere, por ejemplo, considérese que tenemos un valor, por ejemplo, x igual, vamos a suponer un x igual a 2 o un x igual a 3. Vamos a considerar un x igual a 3. ¿Qué significa entonces calcular f compuesta con g? Que es el cálculo de f compuesta con g evaluado, por ejemplo, en 3. Hay dos maneras de trabajarlo. Yo puedo hacer, como es f, fíjese bien, f compuesta con g evaluado en 3, por definición sería f evaluado en g de 3. Entonces, primero nosotros tendríamos que conocer quién es g de 3. Entonces, para conocer g de 3, uso la definición de g. La definición de g de x es x menos 1. Entonces, en este caso, g de 3 sería 3 menos 1. Y 3 menos 1 es 2. Entonces, en vez de colocar f de g de 3, nosotros podemos considerar que como el valor, fíjense bien, el valor de g de 3 es 2, este valor de 2 se reemplaza aquí, ¿ok? Y entonces nosotros tendríamos que considerar acá f evaluado en 2, ¿sí? F evaluado en 2. Cuando tenemos f evaluado en 2, entonces la función f de x es x al cuadrado, entonces f de 2 sería o es 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Ve? Esa es una manera de hacer el cálculo de f compuesta con g. ¿Ve? Pero también, o sea, lo podemos hacer de forma directa. O sea, si nosotros consideramos entonces el concepto, si tomamos ahora este concepto de aquí y decimos que f compuesta con g de x es igual a x
menos 1 al cuadrado. Cuando nosotros tenemos f compuesta con g y me están pidiendo el cálculo en x igual a 3, entonces nosotros lo que hacemos es reemplazar el valor de x por 3 y me va a quedar 3 menos 1 elevado al cuadrado. Y 3 menos 1 elevado al cuadrado sería 3 menos 1, 2 elevado al cuadrado, y 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Y obsérvese cómo los valores son idénticos. Obsérvese cómo este valor que obtenemos acá de, en la imagen de 4 es el mismo valor que obtenemos acá. ¿Eh? Entonces, eso es la composición de funciones. ¿Qué ventajas a nivel de cálculo nos da la función compuesta? Que nosotros podemos, ¿ok? Con un solo modelo, ¿sí? Una sola definición, nosotros podemos, digamos, eh, calcular la imagen de manera directa y no hacerlo de manera intermedia. Es decir, nosotros podemos hacer un cálculo de entrada, o sea, está entrando el valor de 3, ¿ok? Hacemos un cálculo directo que va desde el valor 3, ¿ok? Hasta el valor 4 como tal. ¿Ok? Aquí tenemos la entrada, este sería mi entrada, y aquí tenemos la salida definitiva, sin necesidad de pasar por esto de acá, que digamos podemos llamarlo como una salida, pero es una salida intermedia. ¿Ok? Una salida intermedia. Es decir, acá es como, fíjate, cuando nosotros tenemos primero el valor de x y calculamos el valor de g, g se transforma en una salida intermedia que luego toma el modelo f y lo transforma en la salida definitiva. Cuando nosotros tenemos el modelo de función compuesta es porque tomamos acá una entrada inicial y vamos directamente a una salida definitiva, como lo hemos visto acá. O sea, estas son las dos maneras entonces de trabajar, digamos, la composición de funciones. De una manera, o sea, nosotros podemos buscar las salidas intermedias y observar el comportamiento del proceso, ¿no? En cada una de sus etapas. O simplemente podemos ver una entrada y una salida definitiva y vemos insumo, por ejemplo, materia prima, y por acá, por ejemplo, productos terminados. Entonces, esta es, digamos, una de las dos formas, ¿ok? En las que se puede visualizar la función compuesta. Ahora, así también, o sea, como nosotros tenemos f compuesta con g, ok, también nos pueden pedir g compuesta con f. Es decir, hay un intercambio, una permuta de los de las funciones como tal, ¿no? Entonces, en ese caso, ok, fíjense cómo sería la solución. Voy a copiar acá, ajá, voy a pisar acá, vamos a borrar entonces. ¿Ok? Para hacer entonces ahora la solución vamos a trabajar con G compuesta con E. Entonces voy a borrar acá. Entonces fíjense, si vamos ahora a trabajar con G compuesta con F, G compuesta con F de X, según la definición, ¿ok? Es G evaluado en F de X. Es decir, que ahora ahí, digamos, hubo un intercambio. Ahora la función F, ¿ok? Es mi función interna, ¿sí? Que es la que veo aquí, ¿eh? La función interna, y la función g se transforma, o es, en este caso, es considerada la función principal. ¿Qué significa que la función g sea la función principal? Significa que es la última operación, ¿sí? La última operación que se va a realizar para encontrar el valor de la imagen. Entonces, cuando se plantea de esta manera, fíjense, tengo dos formas. Ahora, yo puedo considerar, ¿ok? Que
¿Quién es G? G es la función x menos 1. Fíjense bien, G es x menos 1. Eso quiere decir, observa bien, que tenemos que donde va x, en la función G, donde va x, ahora estoy considerando es f de x. Por lo tanto, acá en x menos 1, no escribo x menos 1, sino que escribiría f de x restándole 1. Vamos a hacerlo bien aquí, que se entienda. F de x restándole 1. Y luego que ya tenemos f de x menos 1, tomamos en consideración que el valor de f, ¿sí? Este valor de f es este de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos el valor de f por su definición y como f es x al cuadrado, entonces aquí me queda x al cuadrado menos 1. ¿Ok? Otra manera de trabajarlo, ¿ok? Cuando yo tengo g compuesta con f evaluado en x, ¿sí? Que se define como g de f de x, es considerar inicialmente que la función f, ¿ok? Yo aquí puedo ahora considerar que la función f, ¿quién es la función f? En este caso, la función f es esta que tengo aquí. Entonces puedo escribir, ¿sí? Ahí puedo escribir, en vez de f, escribir lo que significa f, que es x al cuadrado. Y luego, en la función g, donde va x, en vez de escribir x, ¿ok? Ahora tengo que escribir x al cuadrado. Bueno, entonces, como g de x es x menos 1, en vez de escribir x, escribo x al cuadrado y obtengo x al cuadrado menos 1. Obsérvese que los resultados son idénticos. Aquí se obtiene el mismo valor, x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, un caso práctico, vamos a evaluarlo igual en x igual a 3. Vamos a suponer un caso práctico. Considere que el valor de x es igual a 3. Si x es igual a 3, entonces yo puedo calcular g compuesta con f evaluado en 3. Y por definición, esto es g evaluado en f de 3. F de 3. Déjame borrar aquí. Entonces, una primera opción puede ser calcular f de 3. Yo puedo calcular f de 3. ¿Cuánto vale f de 3? En la función f, donde va x, es x al cuadrado. Entonces f de 3, en este caso sería 3 elevado al cuadrado, que es igual a 9. Una vez que obtenemos el 9, entonces ese valor de 9 se regresa a la función g. O sea, este valor ahora, vamos a copiarlo aquí, se regresa acá. Y entonces acá tendríamos g evaluado en 9. Y como la función g es x menos 1, entonces acá sería 9 menos 1. Y 9 menos 1 es igual a 8. Eso es el valor entonces de g de f de 3. Pero nosotros podemos utilizar la definición directamente. O sea, nosotros también podemos hacerlo de manera directa con la definición de la función compuesta que ya tenemos previamente calculado. Es decir, si yo me vengo con esta definición y planteo el cálculo de g compuesta con f evaluado en x igual a 3 y utilizo su definición, eso quiere decir, ¿ok? Que en donde va x, ¿ok? Lo voy a reemplazar por el valor de 3, ¿ok? ¿Ok? Fíjense bien el recorrido, o sea, vamos a aprovechar de explicarlo con este ejemplo. ¿Sí? Este valor de 3 se compara con este valor de x. Este valor de 3, ¿ok? Que es este mismo de aquí. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que en x al cuadrado menos 1, donde va x, lo voy a reemplazar por 3, y entonces esto sería 3 elevado al cuadrado menos 1. Y 3 al cuadrado es 9,
y 9 menos 1 es igual a 8. Obsérvese cómo en ambos casos, obtenemos el mismo resultado. O sea, por aquí se obtiene el valor de 8 y aquí tenemos entonces también el valor de 9. Entonces, de las dos maneras, ¿ok? En una manera se va de forma directa desde la entrada. Vamos a escribirlo acá. En una vamos de forma directa desde la entrada, que sería aquí, hasta la salida, sería esto, ¿ok? Y en la otra, ¿ok? Pasamos por una salida intermedia. Aquí conocemos lo que se llama la salida intermedia. La salida intermedia. Porque aquí tendríamos la entrada, que es este. Aquí tendríamos la salida, que es esta de aquí. Pero hay un recorrido inicial, ¿ok? De esta entrada hacia una salida intermedia y de la salida intermedia a la salida. ¿Ok? Que es el que sucede en la definición original, donde pasamos desde esta entrada, ¿ok? A una salida intermedia y luego desde la salida intermedia a la salida definitiva. O sea, esas son las diferentes formas, pues, de hacer el trabajo usando la composición de funciones. El siguiente ejemplo nos muestra cómo hacer la composición de funciones cuando nos dan tres definiciones de funciones, ¿sí? Nos dan tres definiciones, la función f, la función g y la función h. ¿Ok? Entonces, en este caso, okay, fíjense bien, podemos plantear la solución de la siguiente manera. Por definición, f compuesta con g, compuesta con h, para x, se puede evaluar así. F está evaluada en la función g, que a su vez está evaluada en la función h. F compuesta con g, compuesta con h, sería f evaluada en g, que a su vez está evaluada en h. Es decir, x aquí en este caso es la entrada. Y luego viene una función interna h, luego viene una función intermedia g y luego viene una función intermedia f. Esto en términos, digamos, de diagramas, de sistemas, ¿ok? Que es como lo debemos ver en ingeniería, ¿sí? En ingeniería lo debemos ver como un sistema, en términos de sistema, es porque aquí está entrando un valor x, ¿ok? Que a través de un proceso h, o sea, entra a un proceso h, bien esto aquí, o vamos a verlo así primero, o sea, digamos que tenemos un proceso h, tal cual, ¿ok? Entra x y sale h de x. ¿Ok? Luego viene un proceso G, tal cual entra la imagen en H obtenida y sale entonces una G ya evaluada en H. ¿Ok? Y luego existe el proceso F, que toma como insumo esta imagen, ¿ok? Y obtienes F evaluada en G de H de I. Ese es el proceso allí. Entonces, fíjate que tiene, o sea, realmente esta composición lo que está representando es tres procesos intermedios, o sea, digamos, un proceso inicial, una función interna, una función intermedia y una función principal. No deja, no deja de ser f, o sea, digamos, esta expresión, esta f que está aquí, que es esta de aquí, que es esta de acá,
sigue siendo lo que se llama la función principal. ¿Por qué es la función principal? Porque es el último proceso de transformación que sufre la X para llegar a ser la salida definitiva, la imagen definitiva de la función. ¿Ok? Entonces aquí h sería una función interna y aquí tenemos, bueno, funciones intermedias como la función g que nos llevan a la función f. ¿Ok? Entonces ese, digamos, sería simbólicamente lo que está sucediendo allí. Ahora, cuando ya nosotros vamos a plantear la solución, vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, hay muchas maneras de abordar esto. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, esto es f evaluada en g, que a su vez está evaluada en h de x. Y podemos hacer el reemplazo. Fíjense, ¿quién es h de x? Tenemos que ir recordando, pues tenemos que ir haciendo el paso a paso. Por ejemplo, sabemos aquí que h de x, de acuerdo con la definición, es x más 3. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, fíjate bien, que esto es f evaluada en g, que a su vez está evaluada ¿en qué función? Está evaluada en x más 3. ¿Ok? Ahora, ¿quién es la función g? Hay que tomar en cuenta la función g. Vamos a ver quién es la función g. La función g es igual a x elevado a la 10. Ah, eso quiere decir entonces, ¿ok? Que la función f puede visualizarse así. F evaluada en x. Pero recuerden que esta x ya no es x. Ahora esta x es esta que está aquí. ¿Eh? Es x más 3. Ah, entonces esto daría algo que está elevado a la 10. Y ese algo que está elevado a la 10, en este caso, es x más 3. Y ahora nos tocaría definir quién es la función g, f, perdón. La función f, fíjense bien, cuando nosotros definimos la función f de x, nos dicen que es x entre x más 1. ¿Cómo voy yo a reemplazar ahora esta x? Fíjense que esa x ya no es x, ahora es x más 3 elevado a la 10. Entonces tengo que tomar en cuenta que esta x es todo esto que está aquí. Y esta x, ¿verdad? También es todo esto que está aquí. Ah, bueno, entonces vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Eso se trabaja así. Tomamos, verlo aquí, sería esa x, ya voy a copiarlo aquí, ¿ya? Sería, voy copiando, esto sería igual a x, ¿ya? Obsérvese bien, que es esta misma que está aquí, toda esta x, ¿ven? Dividida, ahora me falta esta x. Cuando yo traigo esta x para acá, sería esta de aquí, ¿eh? Más 1. Es decir, ya cuando lo escribo en limpio, esto me va a quedar x más 3 elevado a la 10 entre x más 3 elevado a la 10 más 1. ¿Alguna pregunta? ¿Aclara la duda? ¿Se aclara la duda que estaba por allí? ¿Sí? Cuando tenemos entonces más de dos funciones, que en este caso podemos tener tres funciones, bueno, vamos haciendo de manera progresiva ese reemplazo. ¿Ok? También pudieran trabajarlo así, o sea, otra manera de ver el ejercicio. Y aquí lo voy a hacer un poquito más rápido.
sea, si yo tengo f compuesta con g, compuesta con h, evaluado en x, ya yo sé que esto es f evaluado en g, que a su vez está evaluado en h de x. Entonces yo puedo decir, bueno, como la función g es x a la 10, entonces en la función g, donde va x, lo voy a reemplazar por h. Entonces aquí sería f evaluado en x, pero ya no sería x, sino h. Entonces aquí sería h de x elevado a la 10. Y luego la función f, ¿ok? Que es x entre x más 1, donde va x, voy a reemplazar por h de x elevado a la 10. Entonces, aquí dice x y en vez de x voy a escribir h de x elevado a la 10 sobre, como aquí también dice x, x más 1, esta x sigue siendo h de x elevado a la 10, pero en este caso más 1. Y al final reemplazo la función interna. Mi función interna h es x más 3, entonces me traigo esta x más 3 para acá y me va a quedar x más 3 elevado a la 10 entre x más 3 elevado a la 10 más 1. Y de esa manera nos queda el mismo resultado, independientemente del procedimiento o la forma que utilices para, digamos, llegar a la función compuesta, vas a llegar siempre al mismo resultado. Pasamos ahora a trabajar las propiedades de la función o de la composición de funciones, y las propiedades de la composición de funciones. La primera propiedad de la composición de funciones está asociada a que no es conmutativa, ¿sí? La composición de funciones no es conmutativa. Vamos a escribirlo allí, ¿sí? La composición de funciones no es conmutativa. De funciones no es conmutativa. Conmutativa viene la palabra conmutar. Conmutar quiere decir cambiar de posición. Es decir, si yo calculo f compuesta con g, no es igual, ¿sí? No es igual, es diferente a calcular g compuesta con f. Y eso lo vimos en el ejemplo número 1, ¿ok? Observe que en el ejemplo número 1, cuando nos pedían f compuesta con g, nos daba x menos 1 elevado al cuadrado, porque era introducir el valor de x menos 1 en la función f, que es x al cuadrado. Pero cuando lo hacíamos conmutado, es decir, al revés, g compuesta con f, en este caso había que introducir el valor de f en la función g, entonces nos quedaba x al cuadrado menos 1. Observe que x al cuadrado menos 1 es muy diferente a tener x menos 1 elevado al cuadrado. Eso es lo que nos quiere decir la primera propiedad que les escribí acá, que la composición de funciones no es conmutativa. En cambio, la composición de funciones sí es asociativa, ¿sí? Lo voy a colocar aquí. La composición de funciones es asociativa. Es asociativa. Es decir, cuando yo tengo tres funciones, f compuesta con g compuesta con h, yo puedo primero componer g compuesta con h y evaluarla en la función f, o puedo componer f compuesta con g y luego la función h e introducirla en la función compuesta f o g. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir la composición de funciones es asociativa. Acá dice que la tercera propiedad dice que toda función compuesta con la identidad, ¿ok? Es la misma función, ¿ok? Considere que I de x es la función identidad. Y como lo hemos visto en clases anteriores, la función identidad, ¿ok? Es en este caso y igual a x, ¿ok? Vamos a escribir aquí. Cuando hablábamos de y igual a x, ¿recuerdan? Que y igual a x es la línea recta, ¿ok? Dependiente igual a 1, donde el valor de x se transforma en un valor de y, pero el valor de y es el mismo valor de x. Y yo les hacía, digamos, el, el comentario de que es como verse en el espejo, es como si el valor de x se viera en el espejo y se ve a sí mismo. Entonces, por eso es que se llama la función identidad. Entonces, cuando nosotros componemos una función con la identidad, nos da la misma función. O sea, componer el valor de una función con la función identidad nos da la misma función.
La cuarta propiedad, ¿ok? Nos dice que toda función compuesta con su inversa, ¿ok? Toda función compuesta con su inversa en cualquier orden, ¿ok? En cualquier orden, ¿ok? Es igual a la identidad. Esta sí tiene propiedad conmutativa, es la única que tiene propiedad conmutativa. O sea, la única manera de que la f compuesta con g sea igual a g compuesta con f es que sea una función inversa una de la otra, ¿no? Entonces, toda función compuesta con su inversa es la función identidad. ¿Ok? Y la quinta propiedad trata sobre cómo calcular la inversa de una función compuesta. F compuesta con G inversa, es decir, la inversa de F compuesta con G, se calcula como la composición de G inversa compuesta con F inversa de G. ¿Ok? Entonces, estas son, digamos, las cinco propiedades, ¿ok? Las cinco propiedades con las que nosotros, digamos, podemos trabajar, ¿ok? Para la composición de funciones. Vamos a ir haciendo entonces unos ejemplos. A mí me gusta hacer primero ejemplos sencillos y luego terminamos con unos ejemplos, digamos, que sean un poquito más complejos para ir revisando todas las propiedades. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Considérese, ejemplo, sean las funciones. Vamos a definir tres funciones, ¿ok? Por ejemplo, f de x. Vamos a tomar, por ejemplo, x más 1. Vamos a considerar g de x a la x, ¿ok? E a la x menos 1, por ejemplo. Y vamos a considerar, por ejemplo, una función h de x que sea raíz cúbica vamos a poner 2x. ¿Sí? Tenemos tres funciones. Entonces, por ejemplo, fíjense, vamos a suponer un primer ejemplo. Si yo quiero calcular f compuesta con g compuesta con h. En términos prácticos, esto es f evaluada en g y a su vez evaluada en h. ¿Sí? Ah, bueno, eso quiere decir que en la función g, donde va x, lo voy a reemplazar por la función h. Ah, bueno, entonces esto me va a quedar f evaluada en, fíjense, en la función g, donde va x, lo voy a reemplazar por h. Entonces esto me va a quedar e a la x, pero en vez de x, lo reemplazo por h, que sería entonces raíz cúbica de 2x. ¿Ok? Vamos a borrar aquí para que se vea mejor. Raíz cúbica de 2x menos 1. Fíjense, en la función g, donde va x, lo reemplazo por h. Y luego, en la función f, donde va x, lo reemplazo por el argumento que en este caso es e a la raíz cúbica de 2x menos 1 más 1. Y eso me da la función f compuesta con g compuesta con h. Yo lo pude haber hecho así. O también, fíjense, pude haber hecho, o sea, f compuesta con g compuesta con h. Yo pude haber hecho primero f compuesta con g y luego componerla con la función h. ¿Sí? Luego componerla con la función h. ¿Sí? Al hacer esta composición, fíjense, yo primero puedo hallar f compuesta con g. ¿Quién es f compuesta con g? Sí, vamos a dibujarlo aquí primero. Yo puedo trabajar primero mi función f compuesta con g. Y para trabajar f compuesta con g,
¿Qué quiere decir esto? Que en la función f, donde va x, voy a colocar g de x. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, en la función f, donde va x, que es x más 1, voy a colocar g de x, que es g a la x menos 1. ¿Ok? Reemplazo la x por e a la x menos 1. Lo que me va a quedar entonces e a la x menos 1 más 1. Y luego, fíjense bien, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que ahora, en esta función compuesta, la voy a evaluar en h de x. Entonces, en la función compuesta de f con g, donde va la x, ahora la voy a reemplazar por h de x. Esta x de aquí se reemplaza por h de x. Entonces, ¿cómo va quedando la expresión? Va quedando así. E a la x, pero ya no es x, sino h de x menos 1 más 1. ¿Y quién es la función h? La función h es raíz cúbica de 2x. Entonces aquí me va a quedar e a la raíz cúbica de 2x menos 1 más 1. Fíjense cómo se llega a la misma respuesta. Independientemente si tú primero haces la composición, ¿ok? La composición de esta composición que está aquí, que es G compuesta con H, esto que está aquí es G compuesto con H. O sea, si tú primero puedes hacer G compuesto con H y después evaluarla en F, o primero puedes hacer F compuesta con G y después evaluarla en H y haces el mismo recorrido. Eso nos demuestra que la propiedad asociativa se cumple, ¿ok? Para la composición de funciones. Por ejemplo, ¿no? En este caso, yo puedo calcular, ¿sí? Yo puedo calcular, por ejemplo, f compuesta con g, como ya lo determinamos en el ejemplo anterior, y ya sabemos que f compuesta con g es f de g de x, ¿ok? Y eso quiere decir que en la función f donde va x lo voy a reemplazar por g de x, y me quedaría entonces g de x más 1, y como la función g de x es e a la x menos 1, entonces aquí me va a quedar e a la x menos 1 más 1. Esto es la función f compuesta con g. Pero si yo calculo, por ejemplo, G compuesta con F, ¿sí? G compuesta con F, entonces aquí me va a quedar G evaluada en F de X. ¿Qué quiere decir? Que en la función G, donde va X, lo reemplazo por F de X. Entonces me va a quedar E a la F de X menos 1. ¿Y quién es F de X? F de X es X más 1. Entonces acá me va a quedar E elevado a la X más 1 menos 1. ¿Ok? Y acá, entonces, fíjense, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Se va el 1, ¿verdad? Ahí simplificamos y vamos a simplificar. Este 1 con este menos 1 se nos cancela y entonces G compuesta con F sería simplemente E a la X. ¿Ok? Y obsérvese cómo acá nos queda, podemos nosotros identificar que en este caso, ¿verdad? F compuesta con G de X es diferente a G compuesta con F de X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, allí verificamos que la composición de funciones no tiene la propiedad conmutativa. ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, podemos, fíjense, aquí hay otras propiedades que pudiéramos verificar. Toda función, ¿ok? Compuesta con la identidad, ¿es la misma función? Bueno, vamos a verificarlo aquí. Vamos a borrar esta pizarra, ¿ok? Para entonces trabajar las siguientes propiedades con ese ejemplo que tenemos allí. Por ejemplo, voy a borrar aquí. Vamos a borrar para continuar.
Por ejemplo, acá se sabe que la función identidad, se sabe que la función identidad es X. Entonces, si nosotros planteamos f compuesta con la identidad, ¿ok?, de x, esto quiere decir que en la función f, donde va x, lo vamos a reemplazar por la función identidad de x. Pero resulta que f de x es x más 1. Por lo tanto, aquí sería entonces identidad de x más 1, porque donde va la función f, ¿ok?, que es x más 1, o sea, aquí el trabajo que se hace es este, no siempre es el mismo. Parece bien aquí. O sea, nosotros tenemos que f de x es igual a x más 1. Por lo tanto, ¿qué hacemos acá? Donde va la x, ¿ok?, en f, lo reemplazamos por x más 1, por la identidad de x en este caso, perdón. Entonces, acá, la identidad de x, ¿quién es? Como la identidad de x es x, fíjate que me va a quedar simplemente x más 1, y esto es igual, o es equivalente a f de x. Entonces, si nosotros componemos a una función con su identidad, ¿ok? Si nosotros componemos una función con su identidad, entonces en teoría y en la práctica nos da la misma función como tal, ¿ok? Esa es entonces, digamos, la tercera de las propiedades que vimos por acá. Acá nos dice que toda función compuesta con su inversa nos da la identidad. Ah, bueno, vamos a probar aquí para ver. Vamos a hacer el cálculo, por ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer el cálculo de, con la función, vamos a suponer la función g, sea g de x, que es e a la x menos 1, ¿verdad? Probemos que g compuesta con su inversa, ¿ok? G compuesta con su inversa es igual a la identidad. Entonces, si g compuesta con su inversa igual a la identidad, vamos a probar. O sea, si g de x es igual a e a la x menos 1, ¿ok? Para calcular la inversa, bueno, vamos a hacer el cálculo de g a la menos 1. Para hacer el cálculo de g a la menos 1, ¿qué hacemos? Bueno, consideramos que y es igual a e a la x menos 1. ¿Ok? Y nos planteamos hacer el despeje de esta x, ¿ok? Para hacer el despeje de esta x, bueno, yo prefiero escribir primero e a la x menos 1 igual a y, ¿sí? E a la x menos 1 igual a y. Y luego, ¿cómo despejamos el valor de e? Lo despejamos como un logaritmo, o sea, aplicamos logaritmo natural en ambos lados, lo que me va quedando que x menos 1 es igual al logaritmo natural de y, y el negativo pasa a positivo, es decir, que x es igual al logaritmo natural de y más 1. Y ahora intercambiamos los valores, ¿ok?, de x con y con x. Por lo tanto, acá me va a quedar y igual al neperiano de x más 1. Pero esta y, para distinguirla de la y original, le colocamos entonces y a la menos 1. Es decir, que en este caso, g a la menos 1 de x, la función inversa de g, sería el neperiano de x más 1. ¿Ok? Luego entonces, si vamos a probar esta propiedad, fíjate que nosotros tenemos g compuesta con su inversa. ¿A qué es igual? A la función g evaluada en la inversa de g. ¿Ok? ¿Y cuál es la inversa de g? Neperiano de x más 1. ¿Y cuál es la función g? E a la x menos 1. Eso quiere decir entonces que donde va x, ¿ok? Donde va esta x, vamos, voy a dibujarla acá, siempre para hacer el seguimiento, ¿ok? Donde va esta x, aquí, ahora tengo que colocar g a la menos 1. ¿Y quién es g a la menos 1? Esto que está aquí. Ah, entonces, ¿cómo va quedando la cosa? ¿Cómo va quedando la expresión? La expresión va quedando e elevado a la g inversa. Ah, pero la g inversa, ¿ok? Sabemos que es el neperiano de x más 1, ¿ok? Y esto
de acuerdo con la definición, aquí dice x menos 1, entonces acá sería menos 1. Allí, entonces, podemos hacer una simplificación inicial, porque inicialmente podemos ver que el 1 se cancela con el menos 1, y entonces, ¿ok? Esto me va quedando como e a la neperiano de x, ¿ok? Y por propiedades también del logaritmo con las exponenciales, este e simplifica al neperiano y obsérvese cómo entonces de este lado me va quedando simplemente x, y por eso decimos que g compuesta con su inversa, ¿ok? Es igual a x, y x lo definimos como la identidad. Entonces se cumple la propiedad, ¿ok? La propiedad que acabamos de indicar acá, que toda función compuesta con su inversa es igual a la función identidad. Ahora fíjense la propiedad número 5, ¿no? Toda función, la inversa de una función compuesta se calcula como la inversa de la función interna evaluada en la inversa de la función principal. Eso podemos aplicarlo, bueno, también a nuestro ejemplo que tenemos acá. Entonces, bueno, vamos, ¿ok?, a copiar aquí las funciones, el enunciado que tenemos, y vamos a una siguiente pizarra, y vamos a plantear, por ejemplo, un ejercicio número 5, donde, por ejemplo, demuestre que compuesta con h, por ejemplo, a la menos 1 es igual a h a la menos 1 o g a la menos 1 de x. Entonces, para hacer esa demostración, hacemos el procedimiento siguiente. Bueno, entonces, para hacer un ejercicio como este, donde eh, nos piden que demostremos, ¿no?, una de las propiedades que tiene la composición de funciones en conjunto con la función inversa, ¿no?, que es la inversa de una función compuesta. Eh, en este caso, o sea, podemos comenzar desarrollando primero el lado izquierdo y después el lado derecho, o al revés, primero el lado derecho y el lado izquierdo, como se les haga más sencillo. Yo voy a comenzar por el lado izquierdo. O sea, primero voy a, voy a resolver, vamos a colocar acá, vamos a hacer, por ejemplo, como especie de un paso a paso, ¿verdad? Vamos a hacer aquí. Primero, vamos a trabajar con la función compuesta g o h. Vamos a determinar g compuesta con h. Para determinar g compuesta con h de x, entonces esto es como si tuviésemos g evaluado en h de x. ¿Qué quiere decir eso? Que en la función g vamos a reemplazar la x por h de x. Y esto nos va a quedar e elevado a la x, pero ya no es x, sino raíz cúbica de 2x menos 1. Y en este caso, esta es mi función g compuesta con h. Luego, vamos a plantear, segundo paso, calcular la inversa de esa función. Entonces, segundo, calculamos la inversa de la función g compuesta con h. Sería cálculo de g o h, pero la inversa. Allí entonces consideramos que y es igual a e a la raíz cúbica de 2x menos 1. Y para despejar la x, bueno, pudiéramos aplicar primero acá, sería el logaritmo, o bien hacemos el intercambio de los miembros de la igualdad. Primero escribo el miembro derecho, e a la raíz cúbica de 2x menos 1 igual a y. Luego la e la despejamos o aplicamos logaritmo neperiano en ambos lados, y esto nos va a quedar raíz cúbica de 2x menos 1 es igual al logaritmo natural de y. El negativo pasa a positivo, entonces me va a quedar raíz cúbica de 2x es igual al logaritmo natural de y más 1. La raíz cúbica pasa al otro lado, digámoslo así, o aplicamos o elevamos al cubo en ambos lados, por lo tanto eliminamos la raíz cúbica de este lado y me va a quedar del lado derecho neperiano de y más 1 elevado al cubo. Por lo tanto aquí x, ¿ok?,
es un medio, ¿verdad? Porque el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, un medio entonces del neperiano de y más 1 elevado al cubo. Y aquí podemos hacer el intercambio, ¿ok? Intercambiamos x por y por x. Entonces vamos a hacerlo acá al ladito. Al hacer ese intercambio, nos va a quedar entonces, ¿sí? Luego que y es igual a un medio del neperiano de x más 1 elevado al cubo. Pero esa y, para diferenciarla de la anterior, tenemos que considerar que es una y inversa. Y entonces, esa es la inversa de qué función? De esta y que tenemos acá, que no es más que g o h. Entonces, lo que hemos encontrado allí, en este caso, es g o h elevado a la menos 1, ¿ok? Como un medio del la ln, logaritmo natural de x más 1 elevado al cubo. O sea, tenemos el lado izquierdo, ¿ok? De la igualdad que estamos demostrando. Ahora nos vamos hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho. Entonces, en el lado derecho, ¿ok? Tercero, ¿qué planteamos? Planteamos el cálculo de las inversas, tanto de h como de g. Entonces, tercero, cálculo de h a la menos 1 y g a la menos 1. Entonces, en ese caso, vamos a ver. La función h de x es igual a raíz cúbica de 2x. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué decimos? Que y es igual a la raíz cúbica de 2x. Por lo tanto, yo escribo acá raíz cúbica de 2x igual a y. Esta raíz cúbica, si aplicamos elevar al cubo a ambos lados, 2x igual a y elevado al cubo. Y el 2 que está multiplicando, ¿ok? Pasa a dividir. Entonces, acá, la x es igual a, como 2 pasa dividiendo, sería un medio de y elevado al cubo. ¿Ok? Y acá hacemos el intercambio, ¿no? Hacemos el intercambio de valores de x por y. O sea, ahora le digo, por ejemplo, que esto aquí es y igual a un medio de x al cubo, pero como esa y no es la misma y original, esta y hay que identificarla. ¿Ok? Esta y hay que identificarla, entonces le colocamos un y a la menos 1. Y hemos encontrado, ¿ok? Como esa y era h de x, ahora tenemos, vamos a ver aquí, vamos a colocar otro colorcito, ahora tenemos aquí h a la menos 1, ¿ok? Vamos a identificarla de x, aquí también podemos colocar de x, ¿ok? Como un medio de x al cubo. Asimismo trabajamos con la función g de x. Fíjate, g de x es igual a e elevado a la x menos 1. Bueno, para hacer el trabajo del cálculo de la función inversa, decimos, bueno, que y es igual a e a la x menos 1. ¿Ok? Y fíjate, para despejar, e a la x menos 1 es igual a y. Y acá, esta función exponencial, ¿ok? Como la inversa de la función exponencial, la función logaritmo, en este caso sería la función logaritmo natural, se aplica logaritmo en ambos lados, y el es igual a un logaritmo, y el negativo menos 1 pasa a positivo, y nos va quedando que x es el neperiano de y más 1. Luego hacemos el intercambio de x por y de y por x. Entonces acá y sería igual al neperiano de x más 1, pero esa y no es la misma y original. Por lo tanto, hay que identificarla como y a la menos 1. Pero como la y original es g de x, entonces aquí hemos obtenido a la menos
de x y la identificamos o la definimos como neperiano de x más 1. Entonces ya tenemos h a la menos 1 y tenemos g a la menos 1. Planteamos entonces un cuarto paso que sea componer esas dos funciones. ¿Ok? Entonces, paso número 4. ¿Qué hacemos? Calculamos h a la menos 1 como g a la menos 1. En ese calculamos h a la menos 1 o g a la menos 1. Bueno, vamos a hacer el planteamiento. Sería el siguiente. Menos 1 o g a la menos 1 de x no es más que tomar la función g a la menos 1 e introducir la función h o evaluar la función inversa de h con la expresión inversa de g. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en h a la menos 1 vamos a introducir x a la menos 1. Recuerde que h a la menos 1 es un medio de x cubo. Recuerde que ese un medio es porque el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, si el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿ok? Aquí me va a quedar y al cubo dividido entre 2, que se puede escribir como un medio de y al cubo. ¿Ok? Entonces, aquí en la función inversa de h, en vez de escribir x, vamos a escribir g a la menos 1 de x. Entonces aquí sería un medio de quién? De g a la menos 1 de x elevado al cubo. Ah, pero g a la menos 1 de x, ¿quién es? G a la menos 1 de x es el neperiano de x más 1 y esto queda elevado al cubo. Bueno, y aquí es donde entonces nos damos cuenta de que se cumple la igualdad, ¿sí? Ya que cuando observamos acá g a la menos 1 es este valor y obsérvese que llegamos al mismo resultado. ¿Ok? Entonces se cumple que, ¿sí? Puedo decir, por lo tanto, ¿sí? Se demuestra que OH a la menos 1 de x es igual a h a la menos 1 u g a la menos 1. ¿Sí? Y de esa manera entonces verificamos también la propiedad número 5 que les escribí acá, que la inversa de una función compuesta era la composición de las funciones inversas. De tal manera que si yo tengo f como función principal y g como función interna y le aplico la inversa, entonces esto sería la función inversa de la función interna compuesta con la función inversa de la función principal. Y de esa manera verificamos entonces la propiedad número 5 que les coloqué en pizarra. Y con esto terminamos entonces el desarrollo de este ejercicio propuesto. Entonces, con este desarrollo podemos dar por culminada entonces la clase de hoy. La clase de hoy entonces, ¿qué revisamos? Revisamos lo que fue la composición de funciones, ¿ok? Dimos entonces una definición general de lo que fue la composición de funciones, qué es lo que significa la entrada, qué es lo que significa la salida principal y cómo había una función interna y una función principal, ¿ok? Hacíamos entonces por algunos ejemplos, dimos algunos ejemplos prácticos, ¿ok? De qué significaba evaluar una función compuesta, ¿ok? Tanto en la forma de f compuesta con g como g compuesta con f, para demostrar entonces que la composición de funciones no era conmutativa, ¿ok? Luego hicimos un ejercicio con tres funciones como tal. eh, Hicimos la composición, ¿sí? Para tres funciones, como lo vimos acá. Hicimos un ejercicio con tres funciones dada la consulta que me hicieron por allí, qué pasaba si había más de dos funciones, planteamos entonces las propiedades y demostramos con un ejemplo práctico cada una de las propiedades. La propiedad asociativa, ¿ok? Verificamos que no era conmutativa. Y luego planteamos la tercera propiedad de que toda función compuesta con su identidad es la misma función y que además toda función compuesta con su inversa es la función identidad, para por último hacer la demostración de
la propiedad asociada con la inversa de la composición de funciones. Y esto ha sido entonces toda la clase por hoy. Los invito a estar pendientes entonces a la siguiente actividad que les estaré entonces publicando por los diferentes grupos. Hasta la próxima.